Pues gracias a Dios que nos da la bendición de vernos. Algunos teníamos ya mucho de no verles algunos estaban recuperándose, de la hermana Margarita López estaba recuperándose de una cirugía en sus ojos. Nos da gusto de nuevo tenerla aquí. También a los papás de Diego, qué bueno verles aquí, hermana Liliana, su esposo Octavio, hermana Miriam, igualmente, ¿verdad? Sabemos que recuperarse de una situación de enfermedad es muy complicado, pero gracias a Dios que podemos de nuevo reunirnos junto con el resto de la familia del Señor. Les invito a que abran sus Biblias, hermanos, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 11. Como se da cuenta, estamos cada vez más acercándonos al final del estudio de esta segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios 11. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Los capítulos son los números grandes y los versículos son los números pequeñitos. Vamos a leer del verso 16 hasta el verso 33. Es solo un párrafo, pero no lo vamos a ver hoy, no se espanten. Lo hemos dividido en 3 partes. Hoy vamos a ver los versos 16 a 20. Pero vamos a leer todo el párrafo para que sepamos qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta ocasión. Segunda de Corintios 11, 16 al 33. Vamos a leer juntos el párrafo en esta ocasión. Bien, si ya lo tiene, le invito a que lea conmigo fuerte, que podamos participar de la lectura de la palabra de Dios en voz alta. Dice así la palabra de Dios entonces: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén. Cuando veo en las Escrituras cómo mi Señor nos ha mostrado el grado de compromiso para con todos y cada uno de nosotros, 2 cosas surgen en mi corazón que me hacen sentir agradecido y a la vez triste. Número 1, que su amor por mí fue tal que dejó su gloria eterna para venir a este mundo a dar su vida
para darme a mí vida eterna. Eso a mí me hace sentir agradecido profundamente. Pero saber cómo Él se mostró para mí y el compromiso que reveló en la forma en que se entregó por mí, también produce otra cosa, y eso le decía, me hace sentir un poco triste. Y es por ver lo que Él hizo por mí, porque al ver su obra en mi favor y ver mi reacción en respuesta a Él, me avergüenza. Porque mi nivel de compromiso para con Él todos los días deja mucho que desear. El título de esta meditación es Comprometidos de verdad con Cristo, y esta es la primera parte de 3. Hemos visto a un Pablo nuevamente confrontando a sus enemigos, los falsos apóstoles en la iglesia en Corinto, y evidenciándolos como lo que eran, servidores de Satanás, porque más allá de ser verdaderos maestros, habían entrado a la iglesia aprovechándose de la iglesia corintia, y esto ellos ni siquiera lo habían impedido. Lamentablemente los corintios habían transigido con ellos y habían permitido que ellos actuaran de forma tal que, como ya lo leímos en el párrafo, pues incluso había abuso dentro de la iglesia de parte de estos impostores, y la iglesia no decía nada, simplemente lo permitía. Pablo ha dejado muy claro que él no tiene ningún interés material en su servicio a Cristo. Eso lo hemos dicho una y otra vez. Desde el principio que empezamos a estudiar estas cartas, dejamos claro que Pablo intencionalmente le recuerda a los hermanos: me interesan ustedes, no lo que ustedes tienen. Porque él está absolutamente confiado que aquel a quien sirve es el que se ocupa de su cuidado, y que todas las necesidades que Pablo represente de manera personal y ministerial, tanto en el plano material humano como en el plano espiritual, el Señor a quien sirve estará dispuesto siempre a suplir lo que haga falta, como había sido hasta ese momento. Así que ha decidido que nada, ni siquiera las mentiras y embustes que estos revoltosos metidos en Corinto estaban levantando contra Pablo y habían estado levantando contra Pablo, iba a hacerlo cambiar de decisión. Ya lo vimos hace unos días. Pablo está determinado a que ese orgullo que siente, y es un orgullo de satisfacción, no ese orgullo humano que hace sentir a la gente más que otros, no, es la satisfacción de Pablo diciendo en su corazón: gracias, Señor, porque aunque mis necesidades han sido variadas y muchas constantemente, nadie puede decir es que Pablo ha sido una carga económica hasta más no poder. Pablo amaba a los corintios, aunque ellos no eran capaces de darse cuenta. Acuérdense, el amor que Pablo les tenía, ellos no lo podían identificar. Lamentablemente eran demasiado miopes para poder ver que el amor de su pastor era tal que se los había demostrado de una y otra forma todas las veces que había estado entre ellos desde el principio. Entonces Pablo amaba a los corintios, por eso él mismo se los tiene que recordar una y otra vez, porque ellos eran dados a olvidar, poniendo a Dios mismo de por medio, como lo vimos hace 8 días cuando Pablo dice: porque no os amo. Dios lo sabe, Dios lo sabe. El amor a veces es extraño, hermanos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de amor y pensamos en personas que nos aman, quisiéramos que nos toleraran todo, nos aguantaran todo, no nos dijeran nunca nada, que les pasáramos por alto todo, que a todo le dijéramos, a las cosas que ellos quisieran sí, o a otras no. Es decir, el amor no es así. Pero hay gente que piensa que si alguien te dice que te ama, entonces te debería aguantar todo, tolerar todo y perdonar todo, ¿verdad? Entonces hay un choque muy fuerte a veces con esas formas de pensar.
Pablo dice, yo sí los amo, aunque los he tenido que regañar, he tenido que exhortarlos de manera fuerte, he tenido que enviar pastores para que igualmente les llamen la atención, y yo mismo en ocasiones he estado ahí y partido con un corazón dolido, despedazado, porque hubiera querido no llamarles la atención, pero no me dejaron de otra. Entonces, Pablo era un pastor amante de la iglesia y pone a Dios de testigo de que realmente el amor que Pablo les tenía era un amor verdadero. Estos falsos apóstoles se habían presentado a ellos, los corintios, con credenciales que solo ellos sabían de dónde las habían sacado. Pero las utilizaban para justificar su conducta y abusos entre la iglesia corintia, como dije hace un momento. Pablo pues tiene que responder a todo esto, pero su respuesta no es para defenderse él, aunque parece que se está defendiendo, no. Pablo defiende el ministerio, Pablo defiende a la iglesia, Pablo defiende el evangelio. Es lo que Pablo sí está defendiendo a la iglesia corintia, no está defendiéndose él. Aunque claro está, no puede dejar de tocar su persona en estas cosas porque el ministerio lo desarrolla él, el evangelio lo ha predicado y el pastor de la iglesia es él. Así es que tampoco puede quedarse él en su persona fuera de la defensa del ministerio que Dios le dio. Entonces, hermanos, Pablo tiene que responder a todo esto, pero su respuesta no es en favor de él, de su persona, sino para defender el ministerio de Cristo y ese evangelio que había predicado y a la iglesia que estaba siendo objeto de abusos de parte de este tipo de personas allí coladas, lamentablemente. Vamos a ver el texto de la Escritura entonces, hermanos, que hemos leído, y como le dije, hemos dividido el párrafo en 3 partes. Hoy vamos a ver los versos del 16 al 20, si Dios nos da la vida y nos lo permite. La otra semana veremos los versos del 21 al 27 en 15 días, si Dios nos lo permite, estaremos viendo los versículos del 28 hasta el 33. Pablo dice entonces en el verso número 16, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también, dice Pablo, me gloríe un poquito. No está de más decir que Pablo no está loco. Ningún loco puede escribir lo que Pablo escribió. Si usted ha leído las cartas de Pablo, las 13 cartas, usted puede ver a un hombre cuerdo, a un hombre centrado en Cristo Jesús y fundamentado en Él. Así es que cuando Pablo dice aquí, que nadie me tenga por loco, ¿verdad? De otra manera, recíbanme como a tal si creen que lo estoy. Porque ustedes han decidido que un grupo de gente ajena a ustedes, ajena al ministerio que Dios realmente nos dio a algunos, porque no es una cuestión de todos, que ese tipo de gente se mete entre la iglesia y actúe como si tuvieran de verdad autoridad sobre ustedes, porque ustedes lo han permitido, y entonces abusen. Entonces, si ustedes han oído, como dijimos hace 8 días, ese tipo de personas, le prestan atención a ese tipo de personas, y no solo les prestan atención y los oyen, sino les conceden algo que ellos no tienen, porque Dios no se lo dio, y esa autoridad sobre la iglesia, y de verdad actúan con locura, y ustedes no lo prohíben, no lo impiden, entonces dice Pablo, pues yo también puedo actuar como loco, ¿verdad? Yo también puedo llegar entre ustedes y ser como ellos, ponerme al mismo nivel que ellos, a ver si de verdad ustedes estarían dispuestos a aceptar que yo, Pablo, actúe como ellos. Eso es lo que Pablo está diciendo en el verso número 16. Pablo no estaba loco entonces, pero ya que los corintios habían permitido que estos falsos apóstoles estuvieran presumiendo lo que ellos no eran, decían, somos apóstoles y tenemos credenciales que dicen que nosotros somos. Pablo dice, bueno, ustedes lo permitieron, no lo son, pero ustedes lo permiten, y entonces les dan oportunidad y cabida a la presunción de parte de ellos sobre ustedes. Pablo no tiene ningún interés escondido en autoexaltarse. Cuando Pablo dice, recíbanme como loco, la expresión significa a una persona dispuesta a autoexaltarse, a una persona dispuesta a halagarse a sí misma y a mostrar incluso un carácter soberbio, orgulloso, ¿sí?, frente a los demás. ¿Por qué Pablo está diciéndoles a los corintios que él está dispuesto a mostrarse así? Bueno, Pablo no está entrando en una guerra de dime y te contesto.
Pablo no está entrando en una discusión sin sentido con ese tipo de personas. Pablo está haciendo todo esto, hermanos, para que la iglesia corintia pueda entender que en verdad el interés que él tiene sobre la iglesia lo hace actuar de esta forma y decir, si estos sin ninguna razón actúan sobre ustedes de manera soberbia y abusan de ustedes y ustedes no dicen nada, siendo que ni siquiera saben de dónde salieron, si de verdad ustedes nunca han investigado si de verdad son apóstoles como dicen y simplemente permiten que actúen sobre ustedes y lo dejan. Entonces yo, dice Pablo, yo sí tengo verdaderos motivos para actuar con soberbia y enorgullecerme frente a ustedes. Yo sí los tengo. Entonces, Pablo no tenía en realidad interés en autoexaltarse, como sí lo hacían estos falsos apóstoles. Les dice a los corintios que si aquellos embusteros sí lo hacían y ellos, los corintios, los oían, entonces Pablo, como si estuviera loco, fuera de sí también hablaría de sí mismo, porque él tenía sí los elementos para poder hacerlo. Si leyéramos los versos del 22 hasta el 29, incluyendo el verso 21, del 21 hasta el 29, aisladamente, sin haber leído los versos del 16 al 21 o al 20, podríamos, hermanos, ver a un Pablo orgulloso, arrogante, que parece que está presumiendo, no sé, se desarmó su cabecita, ya no piensa bien, y de pronto Pablo empieza a ser un hombre arrogante, petulante, orgulloso, presumido de sus sufrimientos, de todo lo que él había alcanzado y había hecho para Cristo. Parece que eso es lo que es Pablo si no estuviésemos leyendo los versos 16 al 20 o 21. Pablo pues les dice a estos creyentes corintios que si los embusteros podían ser arrogantes, pero mentirosos, él podía ser también arrogante, soberbio, porque él sí tenía por qué sentirse así. Sí había una razón para que Pablo actuara así si hubiese decidido que lo haría. Pero estos mentirosos, embusteros, actuaban arrogantemente sin tener un fundamento para ello. Es como si Pablo dijera esto: miren, queridos hermanos, yo no estoy loco como para creer que porque he servido a mi Señor de todo corazón y haber llenado del evangelio a muchos lugares y haber sembrado muchas iglesias, me siento o me hiciera sentirme con el derecho de volverme soberbio, presumido de todo lo que he hecho. No. Pero si ustedes son capaces de oír a estos embusteros que no han hecho nada para el Señor y los admiran como si de verdad hubieran hecho algo para el Señor, entonces, dice Pablo, aguántenme y préstenme atención, porque yo sí tengo de qué sentirme orgulloso. ¿Se da cuenta? Dejan que estos presuman sin que nada respalde la presunción, el orgullo, la soberbia de estos frente a ustedes y sobre ustedes. Entonces, si ustedes permiten que estos hagan así, vivan así, actúen sobre ustedes así, yo lo voy a hacer teniendo en realidad un fundamento, ¿verdad? Y es lo que yo he hecho para Dios y todo lo que he sufrido para mi Señor. Pablo dice entonces, aguántenme y no se quejen por lo que voy a decir. Verso 17, Pablo dice entonces, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza, dice Pablo, de gloriarme. Como ya sabemos, Pablo pues no está fuera de sí, no está loco, pero tampoco es un despreciable, orgulloso y presumido que va por todos lados gritando a los cuatro vientos todo lo que él es, todo lo que él ha hecho y lo que ha logrado. No, tampoco es eso. ¿Qué hace Pablo entonces? Bueno, aunque parezca inaudito, Pablo se coloca al mismo nivel de sus detractores, pero lo hace para que los corintios puedan darse cuenta, hermanos, de que hay una enorme diferencia entre él, el siervo de Dios, a quien conocen desde el primer momento en que llegó a la ciudad de Corinto y empezó a predicar el evangelio, y tiene años tratándolos, enseñándolos, capacitándolos, preparándolos, teniéndoles paciencia, y etcétera, etcétera, etcétera.
A él sí lo conocen. Desea que los corintios se den cuenta de la enorme diferencia que hay entre un verdadero apóstol, que es Pablo, y los falsos apóstoles, que son quienes quieren aparentar que lo son, pero que carecen de las pruebas y evidencias necesarias para demostrarlo. Para demostrarlo. No sé si usted o yo hace no mucho andaba por ahí, creo que por Puebla, una persona que decía ser médico, especialista, y descubrieron que no lo era. Incluso andaba dando, creo que hasta consulta y atendiendo pacientes y haciendo, bueno, y se dieron cuenta que no era un médico. Usted puede ir a Santo Domingo, ¿verdad? A traer su título de lo que quiera. Incluso pueden darle un título, si usted lleva algo ahí de donde, que usted estudió en el seminario teológico tal, y es licenciado en teología o doctor en divinidades o lo que sea. Y colgarlo en su casa y presumirle a todo el que llegue a su casa, sí, tengo esto y tengo incluso 3, 4 maestrías, y también irles a traer allá a esa universidad, ¿verdad? Cualquiera puede hacer eso. Por eso Pablo dice, o sea, yo puedo presumir y decirles todas estas cosas que leímos a partir del verso 21, 22 hasta el final. Pablo dice, yo lo puedo presumir si es que quisiera hacerlo, pudiera ser arrogante si es que decidiera hacerlo, porque tengo razones para ello. Pero estos que vienen y presumen no pueden demostrar que de verdad son apóstoles, porque no sabemos ni de dónde salieron, y ustedes los han recibido y han permitido que se enseñoreen de ustedes y actúen de manera soberbia, teniendo autoridad sobre ustedes cuando no saben ustedes ni siquiera de dónde salieron, pero a mí me conocen. Ustedes saben quién soy yo, porque desde un principio Dios me trajo a esta ciudad a revelarles y a mostrarles el evangelio del Señor. Y Dios les rescató a ustedes, y ustedes han venido a la gracia del Señor por el impacto poderoso de Cristo en sus vidas. No por mi evangelio, no por mis palabras, dice Pablo, sino por el evangelio de Jesucristo en la vida de cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué hace Pablo? ¿Qué está haciendo? Pablo está tratando de ayudar a los corintios a entender estas cosas. Pablo no es entonces un orgulloso, no es un soberbio. Recordemos que antes de conocer a Cristo, Pablo, hermanos, era un hombre pretencioso de quién era él. Si usted puede leer Filipenses capítulo 3, Pablo da un currículum de él. Dice Pablo, yo esto y esto y esto y esto. Claro, él menciona esas cosas porque él va a decir más adelante en el capítulo 3 de Filipenses, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, es decir, la base de lo que yo creía que era, y me creía la última coca del desierto, ¿verdad? Y era la crema y la nata de la religiosidad de mi tiempo, cuando yo no conocía a Cristo, dice Pablo. Todo eso, al conocer a Cristo, lo he considerado como algo sin valor, sin ninguna utilidad, porque mi más grande tesoro ya no es los títulos que tenía, mi posición social, mi influencia religiosa, etcétera, sino el conocimiento de Dios y la experiencia de Cristo en mi vida. Ese es mi más grande tesoro. Entonces, Pablo había sido un hombre arrogante antes de conocer a Cristo, un orgulloso fariseo, ¿se acuerda? Eso había sido Pablo antes de conocer a Cristo, pero su encuentro con Cristo le dio una perspectiva diferente de sí mismo. Lo ayudó a darse cuenta que desde la cabeza hasta la planta de sus pies no era sino hinchazón y podrida llaga. Y tuvo que clamar al Señor para un cambio de vida, y Dios le dio la oportunidad de que su vida fuera transformada, y Pablo puede decir ahora, sí, eso fui yo. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, usted recuerda el resto. Nueva criatura es. Eso era Pablo, una nueva persona. Ya no es el orgulloso fariseo, ahora es el siervo de Dios, el que está dispuesto a cualquier cosa por la obra del Señor. Pero había salido de eso, pero no era el mismo. ¿Cómo es que Pablo quiere entonces volverse a poner como si fuese el hombre que había sido antes de conocer al Señor? No estoy diciendo, ni Pablo está diciendo eso en el texto de la Escritura. Pablo simplemente está diciendo a los hermanos corintios, hermanos, deseo que ustedes comprendan que yo puedo ponerme en el mismo plano que ellos,
y ser orgulloso, y ser arrogante, y ser soberbio, y presumirles a ustedes todo lo que yo he hecho en la obra de Dios desde el primer día hasta este momento, pero no lo voy a hacer. Y si lo hago, y si me portara de esa forma, es para que ustedes vean, hermanos, la diferencia que hay entre un verdadero siervo de Dios y alguien que viene con apariencia de siervo y no lo es. Como le dije hace 8 días, usted puede darle a un bombero en el semáforo, ¿verdad? Porque trae su uniforme de bombero, a una señora que trae su gorrito de la Cruz Roja, o a cualquiera, ¿verdad? Un dinerito porque le pide ayuda. Dice, pues es de la Cruz Roja, hay que darle, ¿verdad? Es un bombero, hay que darle unas moneditas. Pero uno sabe, ¿verdad?, que fue a contratar, a rentar el uniforme allá, lejos, se lo puso y se fue a otro lado a pedir dinero. Se ha visto en internet personas que dicen que están enfermas y los han seguido y han demostrado que no están enfermas, que no cojean, que no son lisiados, simplemente aparentan eso y consiguen un montón de dinero. Entonces, Pablo dice, yo no soy alguien inventado. Yo soy verdaderamente un siervo de Dios y lo he demostrado. Lo he demostrado. Por un momento Pablo asume un papel que no es el suyo. O está dispuesto a asumir un papel que no es el suyo. Lo hace para demostrar que aunque él sí tiene razones para el orgullo y la soberbia humana, no lo va a hacer. Más bien demuestra que él es un cristiano comprometido con la causa de Cristo, y lo es porque tiene las pruebas que autentican que de verdad él es un siervo de Dios. Algunos dicen que porque Pablo dice, lo digo no según la autoridad del Señor, verso 17, dicen que entonces este verso no debería estar en la Escritura porque no es inspirado. No, Pablo no está diciendo que porque él va a hacer algo que Dios no le mandó a hacer, entonces no está inspirado. Claro que es parte de la inspiración, está allí. Pablo dice, bueno, esto que estoy haciendo, que estoy dispuesto a hacer, no me lo pidió Dios. Yo lo quiero hacer, se me ha ocurrido a mí por bien de ustedes. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Verso 18. Dice Pablo entonces, puesto que muchos se glorían según la carne, pues entonces yo también me voy a gloriar. La soberbia y el orgullo y la arrogancia no son, hermanos, una particularidad en la vida del creyente ahora, ya no. Pablo está diciéndoles a los corintios, hermanos, de ser necesario yo voy a actuar también como un hombre orgulloso. Pero no porque desee revelar que yo lo sea, sino porque deseo que ustedes puedan ver que yo no soy como estos a quienes ustedes les han dado la atención que no se debe, menospreciando en este caso el Evangelio de Jesús y poniéndose en el riesgo de ser arrastrados a una práctica religiosa que no es la de ustedes. Pablo entonces está dispuesto a mostrarse soberbio. Pablo está dispuesto entonces a mostrarse orgulloso y aún arrogante, pero no es porque él lo sea, sino porque él desea que los creyentes corintios pudieran evidenciar la realidad entre unos y otros. El Salmo 12:3 dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. La soberbia, el orgullo, la arrogancia, el engreimiento ya no es parte, no debe ser parte del carácter del creyente. Alguien me decía alguna vez, pastor, yo me he hecho a mí mismo. A veces ha oído a alguien decir lo mismo. Yo me he hecho a mí mismo. A mí mis padres no me dieron nada, no me dejaron nada, es más, me tiraron a la calle. Pero mire, lo que yo soy es porque yo lo he logrado. Yo me he hecho esta persona que tengo lo que tengo porque mire, me ha costado, pero yo no le debo nada a nadie. Yo lo he logrado. Vemos en la Escritura que la arrogancia y la altivez no concuerdan con el agrado de Dios. A Dios no le agradan los orgullosos. A Dios no le agradan los soberbios. A Dios no le agrada aquel que se echa flores a sí mismo y piensa que esta sociedad ha sido bendecida
porque Él es parte de ella. No, no, no. Hay quienes se ven en el espejo y dicen, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. Sin mí me muero y Dios no me podría olvidar. Bueno, está bien quererse, ¿verdad? A sí mismo. Está bien valorarse. Hay gente que va por la vida sintiéndose una lombriz. Ay, es que yo soy un miserable, es que yo soy... Bueno, y se sienten así, se ven así, y así se tratan. Y hay otros que van al otro extremo. Diciendo, eso de ser humilde, qué difícil es cuando sabes que eres el mejor, ¿verdad? Es complicado pensar que la humildad debería ser una característica de todo creyente. Pero tenemos el ejemplo de nuestro Señor, y usted puede leer Filipenses capítulo 2. Dice Pablo, haya pues en ustedes ese mismo sentir que hubo en nuestro Señor. Se humilló, dejó su gloria para venir con nosotros y mostrarse en toda la plenitud del amor de Dios para darnos el bien más grande de todos, y fue el perdón de nuestros pecados. Pablo no era un hombre arrogante, vanidoso y con una sobrevalorada autoestima. No, no, no. Pero como la iglesia corintia había permitido que esos charlatanes, falsos maestros, se enorgullecieran y presumieran de lo que ellos decían ser, entonces Pablo, sin que fuera su más profundo anhelo, ni su costumbre, ni su forma de ser, les dice, pues yo también voy a ser jactancioso. Yo también voy a ser orgulloso, yo también voy a demostrar que no soy cualquier persona. Tal vez de esa forma ustedes puedan oír, dice la iglesia corintia, puedan oír y entender que lo que estos hombres charlatanes están regando entre ustedes y ustedes están recibiendo y oyendo y a lo que le están prestando atención, no viene de Dios, porque viene de gente que ni siquiera conocen. He oído cristianos decir, por ejemplo, no, pastor, yo aquí en la iglesia me he ganado, mire, 10, 15 gentes. Yo me las he ganado. Yo. Y mire, ahí está fulanito, menganito, yo me las gané. No, si aquí en la iglesia, mire, la iglesia funciona porque yo establecí este programa, yo los establecí, yo, pastor. Ya cuando vine a esta iglesia no tenía orden para mí, yo puse el orden acá. Y ese yo endiablado, está en la boca de muchos cristianos. No, si yo he leído la Biblia 100 veces. 100 veces he leído la Biblia. Si yo me levanto a orar a las 4 de la mañana, estoy de rodillas, pastor. Y mire, para que mi oración sea más profunda de fe, hasta unas piedritas pongo ahí debajo de mis rodillas. Son presumidos, ¿no? ¿Dios ama eso? No. Es lo que dice el Salmo 12:3. Jehová destruirá los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. ¿Quién debe o debería decir que usted es lo que usted dice que es? Debería decirlo otro, no usted. Otros son los que deben reconocer si es que tenemos algo digno de ser reconocido. Otros son los que deben reconocerlo, pero no nosotros. Nosotros podemos hablar chulada de nosotros mismos, ¿no le parece? Pero ¿qué tal cuando otros opinan de nosotros? Los que sí nos conocen opinan de nosotros. ¿Nos gustan sus opiniones? Bueno, simplemente están diciendo lo que nosotros dejamos ver. Entonces, es difícil creer que un creyente pueda seguir manteniendo un carácter egocéntrico, orgulloso, jactancioso, pensando que si no es por mí, no sería por nadie. Entonces, ese tipo de forma de pensar, hermano, no coincide con la voluntad de Dios. No coincide con el agrado de Dios. Pablo no era un hombre arrogante, soberbio o algo parecido. En ninguna parte de sus cartas se echa flores él. No dice, hermanos de la iglesia en tal, si no fuera por mí, ustedes estarían perdidos en el pecado. Así es que cuando llegue, por favor, me hacen fiesta. Pablo no dice eso, hermanos. En ninguna parte Pablo está demandando ninguna cosa que él haya hecho para el Señor
o está pidiendo que la iglesia reconozca sus logros? Verso 19. Pablo dice entonces, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Pablo ha decidido ponerse al mismo nivel que sus enemigos, sus adversarios. Ahora bien, nuevamente tengo que decir y aclarar que ni quiere presumir nada, ni quiere regresar a su pasado cuando se creía él mismo la crema y la nata de la sociedad en la que él vivía. Él sí podía haber dicho, qué difícil es ser humilde cuando sabes que eres el mejor. Él sí pudo haber dicho eso, pero no lo dice. Al parecer, como es la opinión de muchos, Pablo se muestra un poco sarcástico cuando habla en este verso 19 y dice, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Algunos dicen que está mostrándose un poco sarcástico, es decir, burlesco con los corintios, porque aunque sí eran inteligentes, ¿de qué les servía a los corintios la inteligencia si esos intrusos que se habían colado entre ellos se estaban aprovechando de ellos tan desvergonzadamente y ellos simplemente lo permitían? ¿De qué servía ser inteligentes si estaban dejando que gente ajena a ellos, que ni conocían, que de pronto llegaron, ahora estuvieran casi como poniéndoles el pie en el cuello? Si estos perversos estaban dándose aires de grandeza, es porque ellos habían permitido, los corintios habían permitido eso y estaban permitiendo el abuso descarado entre ellos. Pablo dice que entonces, sin duda alguna, él haría lo mismo también. Si ustedes permiten que estos lo hagan, yo tengo más derecho sobre ustedes y lo voy a hacer también. Dice Pablo, yo lo podría hacer y lo haría pensando lo mismo de ustedes. Se creen tan inteligentes que no pueden reaccionar, darse cuenta que yo también podría abusar de ustedes y lo permitiría. Verso número 20, Pablo termina diciendo, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Pablo cierra este párrafo utilizando también un tono bastante reprochable hacia la iglesia corintia, porque los corintios habían sido duros con él. Recuerde lo que vimos en la primera carta y en los primeros capítulos de esa segunda carta. Los corintios habían reaccionado contra Pablo y se había tornado en una enemistad fuerte, ¿verdad?, contra Pablo de parte de los corintios. En el caso de Pablo, los corintios habían sido duros con él, pero ahora permitían los abusos. Ahora permitían que estos hombres entraran en la iglesia y establecieran ciertos parámetros que no beneficiaban a la iglesia, sino los beneficiaban a ellos, y los creyentes corintios estaban callados. Pablo utiliza la palabra tolerar para decir lo que ahora sí ellos estaban permitiendo, lamentablemente, entre ellos. Estas personas estaban aprovechando y ellos aguantaban y soportaban todo calladamente. Uno debe, hermano, ser capaz, de acuerdo al conocimiento escritural, de percibir cuando alguien está diciendo algo que no es bíblico y está usando la escritura, pervirtiendo la Biblia para sacar provecho de ella. Conozco a alguien que en la iglesia se daba, no sé hoy, pero se daba el problema de que el pastor abusaba de su posición. El pastor organizaba todo y establecía gente, parece cercana a él, que pudiera hacer ciertas labores en la iglesia, y estableció un grupo de personas para ver los asuntos financieros de la iglesia. Pero el que manejaba ese asunto era él. Entonces en la iglesia nunca había dinero. Los recursos que la iglesia reunía, pues la iglesia nunca sabía qué pasaba con ellos, porque el comité, como él le nombró al comité de finanzas, estaba supeditado a él. Y el comité de finanzas no hacía nada si el pastor no les permitía. Entonces él manejaba todo, incluyendo el dinero. Y esta persona me comentaba y me decía, es que eso no está bien.
No está bien que el pastor haga esas cosas, porque cuando en la iglesia se necesita para alguna cosa, hay que estar pidiendo a los hermanos para que aporten, porque no hay dinero. Y la pregunta es, ¿dónde está el dinero que la iglesia reúne todos los domingos? Todo el dinero que se reúne, ¿dónde está? Y yo le decía, hermano, ¿y ya lo platicaron con el pastor? ¿No? ¿Y por qué? Es que con el pastor no se puede hablar. No, pues hay que decírselo. Hay que platicar con otros hermanos y formar un grupo de hermanos, no para ir a pelear con el pastor, sino para platicar con él y decirle, hermano, es que queremos que las cosas se hagan transparentemente en la iglesia. Queremos tener la confianza de que cuando aportamos nuestros recursos financieros, que era la mayor queja de este hermano, nuestros recursos financieros a la obra del Señor, estos se están utilizando de la manera correcta. Pero si ustedes no lo hacen, entonces lo que están haciendo es darle más largas al asunto y diciéndole, hermano, pues siga haciendo lo que usted está haciendo. Nosotros vamos a estar calladitos, no nos gusta, estamos en desacuerdo, nos enoja, nos molesta, nos incomoda, pero seguimos callados. Ese es un grave error, no decir las cosas. Y decirlas, le digo, hermano, no es pelearnos, irnos y agarrar de trancazos con las personas. No, es platicar y aclarar todo. Pablo dice a los corintios, hermanos, ustedes han permitido que esta gente venga y haga todo esto, lo que dice el verso número 20. Haga todas estas cosas entre ustedes. Ustedes ni siquiera tienen la habilidad, la capacidad, dice Pablo aquí a los corintios, de alzar la voz y decir, esto no se permite en esta iglesia. Toleráis, dice Pablo. Es decir, aguantan, soportan y lo hacen calladamente. Dentro están refunfuñando, dentro reclaman, tal vez con otros hermanos por allá se van y dicen, no, es que esto no está bien, pero no van y se lo dicen a la persona o a las personas que deben escuchar, no lo hacen. Pablo dice, bueno, ¿qué es lo que están ustedes aguantando calladamente? Pablo menciona algunas cosas acá. Número 1, dice Pablo, si alguno os esclaviza. Aquí la idea en el texto original es poner bajo yugo. La gente, los creyentes corintios, estaban bajo el yugo de estos impostores, tanto en la doctrina, en su conducta hacia la iglesia y en el despojo de su dinero y de sus bienes. Todo lo contrario de Pablo. Fíjese todo lo que estaba pasando ahí. Pablo dice, si toleran ustedes si alguno se esclaviza. ¿Qué estaban haciendo estos intrusos en la iglesia? Estaban quitándole a los hermanos, estaban despojando a los hermanos y estaban haciendo uso de esa autoridad que decían tener sobre la iglesia para beneficiarse de ellos. Y los corintios lamentablemente no decían absolutamente nada. Todo lo contrario de Pablo, que ahí en 1 Corintios 9:19 dice, hablando de él, por lo cual dice Pablo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Qué diferente, ¿no? Pablo dice, yo no me he hecho dueño de ustedes, me he hecho siervo de ustedes. ¿Qué más estaban tolerando los corintios? No solo que los esclavizaban, dice ahora, si alguno os devora. Y esta palabra significa literalmente, hermanos, consumir algo totalmente. No sé si usted ha visto en internet, ¿verdad? Cuando un león, por ejemplo, en la selva, sale a cazar. Agarra un animalito y lo coge, ¿verdad?, del cuello, y mientras que él lo tiene y lo está ahogando, los demás leones, ¿qué están haciendo? Pues no están haciendo fila con un cuchillo y una servilleta y un tenedor en la pata, ¿no? No, están literalmente destrozando al animalito que está vivo todavía. Pablo dice, ustedes están tolerando que vengan y los devoren. Están permitiendo, dice Pablo, que vengan y los consuman a ustedes. Los falsos apóstoles arrasaron con los bienes de los corintios, dice por ahí un pastor. Arrasaron con los bienes de los corintios, como los fariseos en el tiempo del Señor, a quienes el Señor les dijo en alguna ocasión, ahí en Marcos 12:40, que devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacían largas oraciones. Lo mismo hacían esos fariseos del tiempo de Jesús. Buscaban quién tenía dinero y veían y se les iban literalmente encima, y por pretexto de las cosas religiosas o espirituales les quitaban sus recursos, y entonces para justificar sus actos, dice el Señor, hacían largas oraciones agradeciendo a Dios por la generosidad de las personas cuando no habían dado nada, sino se los habían quitado literalmente. Número 3, ¿de qué más estaban estos corintios aguantando? Dice Pablo, si alguno toma lo vuestro.
se traduce también como si se aprovechan de ustedes. Con su conducta hipócrita, estos falsos maestros literalmente estaban controlando a los corintios y les estaban quitando su libertad. No dejaban que los corintios tomaran sus decisiones, ellos decidían por los corintios. Mira, hay iglesias, y yo lo sé, porque lo he visto, hay gente que he conocido que salen de iglesias donde están literalmente bajo el yugo de la gente que los está dirigiendo, el líder, el pastor. No pueden hacer nada si no piden permiso. Incluso no se pueden ni casar si el pastor no les da permiso. Ahí tiene que estar el pastor en todo. Porque no pueden hacer nada, porque no tienen la libertad para tomar sus propias decisiones, porque los líderes literalmente son los dueños de la gente. Entonces, dice Pablo, ustedes se dejan esclavizar. Número 4, Pablo dice, si alguno se enaltece. También se puede traducir como piensan que son superiores a ustedes. Lo cual indica, hermanos, que estos abusivos trataban a los hermanos con desprecio. Trataban a la iglesia con desprecio, con arrogancia. Como ahí en Juan 7:49, se acordará usted que después de que los líderes mandan a los alguaciles a prender al Señor y regresan sin Él, hablando de la gente, dicen los líderes religiosos de las personas del pueblo que no eran como ellos, los religiosos, en el verso 49 de Juan 7, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y hay líderes en las iglesias, hermanos, que ven a los hermanos que no son como ellos, como de menor calidad. No, ellos son los líderes, están arriba, y el resto tiene que suplicarles, rogarles y aguantar esa actitud arrogante, presuntuosa de ellos sobre la iglesia. Literalmente se han vuelto dueños de la obra de Dios, de la iglesia del Señor. Qué terrible es cuando la gente, hermanos, tiene un líder, un pastor que los trata con menosprecio. Al que hay que hacer cita con el pastor para hablar con él, y me dieron cita de aquí a 2 años, puedo pasar a hablar con el santo pastor. Hay que hacer cita con el líder porque es tan santo que no cualquiera lo recibe, ¿no? Hay que hacer un ayuno de 7 días para poder pasar al líder, porque no lo vayamos a contaminar, ¿no? Eso es lo que esos hacían con la iglesia, hermanos. Se estaban enalteciendo de ella. Y por último dice Pablo, si alguno os da de bofetadas. Y usted dirá, hermano, pues ya era el colmo, ¿no? Que los hermanos dejaran que los agarraran a cachetadas. Bueno, estas palabras no sabemos si son literales. Algunos piensan que el sentido de si os dan de bofetadas indica cierta clase de sufrimiento que la iglesia estaba viviendo a costa de este grupo de abusivos entre ellos o sobre ellos. Otros piensan que en realidad estos líderes habían llegado al colmo de, cuando estaban enojados, agarrar a cachetadas a los hermanos. Y realmente, dice Pablo, me enoja, me enfurece darme cuenta, como lo va a decir la otra semana, que cuando yo los regañé, ustedes se me pusieron enojados. Se me voltearon cuando yo les llamé la atención, pero vienen estos y los agarran a golpes y ustedes lo aguantan todo callados. Entonces no se sabe si realmente son literales o no. Me parece que el sentido de esta palabra puede ser, en mi opinión, hermanos, y da la idea de que estos asaltantes y farsantes habían estado lastimando a los corintios y produciéndoles muchos problemas que tristemente los mismos corintios habían estado permitiendo. Yo le he dicho a usted que a veces cuando se le llama la atención a la gente, no siempre nos gusta, ¿verdad? Quisiéramos que en la iglesia pudiéramos tener la libertad de hacer lo que se nos antojara sin que nos digan, oiga, pues está mal. Y que en vez de que nos llamaran la atención, nos animaran a seguir haciendo lo mismo y que nadie se meta con nosotros. Quisiéramos, ¿verdad? Como en casa, los hijos, no digo que sea el común, pero muchos hijos con sus padres quisieran que sus padres les dijeran sí a todo, que nunca hubiera un no, que tuvieran la puerta abierta para todo, para lo que se les antojara, y que los padres no se metieran. Por eso muchos hijos, ¿verdad?, lamentablemente deciden vivir aparte, es decir, yo me voy de la casa. Y no se van de la casa porque haya una necesidad
real que los impulse a salir de casa, sino se van porque no quieren reglas. No quieren que le digan a qué hora regresas, con quién andas, qué andas haciendo. No, te quiero aquí a tal hora. No quieren condiciones, no quieren que se les vigile, no, eso no lo quieren. Quieren libertad, pero esa libertad se vuelve fuera de casa libertinaje. Y muchos cristianos en la iglesia quisieran que el pastor nunca se metiera con ellos, que sabe que anda haciendo cosas que no están bien, pero pastor, calladito, mire, es más, ¿verdad, hermanos? Pastor, yo le aviso que este mes di una ofrendita y mire, aquí tiene un sobrecito para usted. Quisiéramos que fuera así, ¿verdad que no? Porque entonces la iglesia del Señor se vuelve un grupo de personas sin reglas, sin normas, sin ley. Y nosotros tenemos una ley, hermanos, sobre nosotros, que es la que venimos a estudiar a esta casa de Dios. Es la que nos rige, no es lo que el pastor dice. Por eso le he dicho muchas veces, hermanos, ¿ustedes están en desacuerdo conmigo? Vaya a la escritura y vea si lo que dijo el pastor es porque se le botó una canica y ya está chochando, y ya no sabe ni qué está diciendo ahí enfrente. Pues vaya y revisen las escrituras si lo que dije es bíblico o no lo es. Eso es lo que hacían los creyentes bereanos. Oían a Pablo predicar y no decían amén a todo. No, se quedaban callados, pero iban corriendo a su casa y revisaban la escritura a ver si Pablo había dicho la verdad. Haga lo mismo. Hagan lo mismo. Entonces, no somos una iglesia consecuente con las cosas. No somos una iglesia, hermanos, que cerramos los ojos y decimos, no pasa nada, o metemos la cabeza en el suelo para decir, hagan lo que quieran, yo aprovechen que tengo la cabeza hundida en el suelo. No, hermanos, no somos ese tipo de iglesia. Gracias a Dios tratamos de tener cuidado. Y aunque a veces al tener cuidado y regañarnos, llamarnos la atención y exhortarnos, pensemos, es que usted no me ama. Claro que le amo. Claro que le amo, el amor que le tengo me impulsa a cuidarle, me impulsa a fijarme en esas cosas y a decirle, hermanita, hermanito, mira, si es un muchacho, está mal, estás mal. Eso es lo que me impulsa a hacer el amor a la obra de Dios. Y aunque a veces se vayan diciéndome un montón de cosas y hasta a la salida va a haber, no me importa, no me importa. Porque procuramos, hermanos, el cuidado de la casa de Dios. Pero hay iglesias donde dejan que esto pase. El pastor hace y deshace con la obra de Dios y hasta de mal testimonio es todo lo que pasa dentro del templo, pero la iglesia sigue como calladita. Termino con las palabras del profeta Jeremías en el capítulo número 5, versos 25 al 31. Es para cerrar este párrafo nada más, pero no para cerrar todo. Vamos a seguir la otra semana si Dios nos da la vida. Dice entonces Jeremías 5, 25 al 31. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Y está hablando el profeta aquí de los líderes del pueblo. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo, dice, así lo quiso. Mi pueblo así lo quiso. Es decir, los líderes hacen lo que la iglesia permite. Eso es así, hermanos. Los hijos en casa hacemos lo que los padres permiten, ¿no? En un país el ciudadano hace lo que el que gobierna permite. Pablo dice, ustedes han permitido que estos vengan y hagan todo esto. Y no han dicho nada absolutamente. ¿Qué tal que yo llego y hago lo mismo? Dice Pablo. Estos lo hacen y ni siquiera razón tienen para ello. Si yo lo hiciera, tendría razones.
Y Pablo de esto va a hablar la otra semana. Los motivos, Pablo los tiene y los tiene de sobra. Pero no es orgulloso, no es arrogante, no es soberbio Pablo. Es un hombre que está tratando de cuidar la obra de Dios, porque no es la iglesia de Pablo, es la iglesia del Señor. Era en ese caso la iglesia del Señor, como esta iglesia es la iglesia de Cristo. Esta no es la iglesia del pastor Marco Tulio Ambrosio, hermanos. No, no, no. Usted no está aquí por mí. Usted y yo estamos aquí por Dios, por el amor de Él. Es lo que nos tiene acá. Y agradecemos a Dios por esa forma, ¿verdad?, de habernos amado tanto como para poder haber hecho lo que hizo en la persona de su Hijo y darnos la oportunidad de conocerlo un día, y que ahora pudiésemos, hermanos, nosotros estar aquí convencidos de que hemos creído, y hemos creído de verdad. Que no estamos jugando a la iglesia, sino que esta es la iglesia del Señor. Una iglesia ganada a precio de la sangre del Hijo de Dios. Vamos a orar un momento antes de pasar a la celebración de la Cena del Señor. Le invito a que me acompañe. Vamos a orar. Padre, gracias por concedernos este tiempo para reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, porque has cambiado nuestra vida de tal manera, Padre, que lo que somos hoy no es algo que nosotros hemos logrado ni hemos hecho con nuestras fuerzas, sino es el resultado de tu gracia y tu misericordia en nosotros, Padre. Y agradecemos, Señor, porque nos dejas constituir parte de esta iglesia preciosa aquí en esta colonia Arboledas del Sur, en la Ciudad de México. Muchas gracias, Dios, por permitirnos ser parte de esta iglesia, y que a través, Señor, de tu palabra, por medio de tu palabra, cuidas de todos nosotros. Gracias, Señor, que nunca deje de ser así, Señor, porque debe ser tu palabra la que brille en nuestro corazón y la que se oiga a gritos en nuestro corazón, porque mientras tu palabra, Padre, esté abundando, como dice tu siervo Pablo, en nuestros corazones, entonces, Dios, estaremos haciendo lo correcto siempre y tratando, Señor, de vivir para la gloria de tu nombre en todos los aspectos de nuestra vida, especialmente en nuestra posición como hijos de Dios aquí en el templo y fuera de este templo. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos. No es algo que hacemos solos, es con el auxilio de tu Espíritu Santo. Señor, vamos a pasar a un momento para recordar aquel sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, y queremos, Padre, que todos nosotros como miembros de esta iglesia, miembros bautizados, Señor, podamos tomar parte en ello y alegrarnos, Señor, porque habiendo hecho lo que hiciste, hoy tenemos, Padre, la vida eterna que nos has dado, porque nos hemos acercado en fe y arrepentimiento a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así es que, Padre, gracias por dejarnos participar esta tarde. Rogamos, Señor, que sea de bendición el participar y el recordar que el precio de nuestra salvación fue altísimo, Señor, y que ahora, Padre, demandas de nosotros un compromiso verdadero cada día en la comunión y relación que tenemos contigo. Eso es lo que te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.